La cruz y su sombra. Capítulo 24. La purificación del leproso. De todas las enfermedades heredadas a la humanidad, no hay una que sea más repugnante que la lepra. El individuo vive durante años con su temible enfermedad, comiéndose lentamente porciones de su cuerpo hasta que él anhela la muerte como un alivio. Desde los tiempos más remotos, la lepra ha sido un tipo de pecado, y un tipo muy apropiado es esa repugnante enfermedad espiritual que destruye el alma de uno que viola su conciencia vez tras vez hasta que no tiene poder para resistir, y se vuelve completamente rendido al mal. Cuando María se volvió celosa de su cuñada, y ella y Aarón murmuraron contra Moisés, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Después que Dios hubo enseñado la lección que los pecados de celo, murmuración y crítica son a la vida espiritual lo que es la lepra al ser físico, entonces, en respuesta a la oración de Moisés, ella fue sanada. Números 12, 9 al 15. Cuando Giezi, el siervo de Eliseos, codició los tesoros de Naamán y mintió y diseminó para obtenerlos, el decreto le llegó a él del Señor. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Segundo de Reyes 5, 20 al 27. No resulta extraño que, con el registro de las experiencias de María y Giezi, entre ellos, los judíos vieran la lepra como un juicio del Señor. El leproso no estaba permitido interrelacionarse con el pueblo. No había excepción, desde el rey sobre el trono hasta el siervo más humilde. El mandato del Señor era: el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozada pregonará: inmundo, inmundo. Habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Levítico 13, 45 al 46. Como la lepra era un tipo de los peores pecados, la ceremonia para la purificación del leproso abarcaba más que cualquier otra ofrenda. El sacerdote que había examinado al leproso y lo había pronunciado inmundo, era el único que lo podía pronunciar limpio. El sacerdote salía fuera del campamento y examinaba al leproso, y si la lepra se había sanado, entonces el hombre sanado debía traer 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, al sacerdote. Una avecilla era degollada en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Levítico 14, 4 al 7. La lepra es una enfermedad muy contagiosa. Todo lo que el leproso toca queda contaminado. El pecado también es una enfermedad espantosa, y la tierra, aire y agua están todos maldecidos por los pecados de la humanidad, y debe ser purificado por la misma sangre que purifica al hombre. Por lo tanto, después que el leproso fuera pronunciado limpio, la avecilla viva, sus plumas escarlatas con la sangre, era soltada para volar por el aire. La sangre era no solo rociada sobre la persona que había estado impuro, sino que era llevado a través del aire que estaba cargado con gérmenes de la enfermedad y el pecado. Jeremías 9:21. Representando en tipo la sangre de Cristo, quedará un nuevo cielo, una nueva atmósfera, a esta tierra maldita por el pecado. Antes que el hombre pecara, no había vegetación decadente. Los hermosos árboles no eran destruidos por pestes de insectos, sino porque todos estaban libres de la maldición. Nada, excepto la sangre de Cristo, puede restaurar la vegetación de su hermosura edénica. En tipo de este poder regenerativo, un pedazo de cedro, el gigante del bosque, y de hisopo, la pequeña planta que brota de la pared, Primero de Reyes 4:33, eran untados en la sangre. Estos fueron escogidos para representar los 2 extremos de la vegetación, de esta manera abarcándolos todos. La vida animal también está maldecida por el pecado, pero a través del poder redentor de la sangre de Cristo,
Llegará el tiempo cuando morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. La lana de grana untada con la sangre representaba el reino animal. Hebreos 9:19. La sangre de la avecilla era colocada en una vasija de barro sostenida sobre una corriente de agua. De manera que vemos que en la purificación del leproso la sangre entraba en contacto directo no solo con el leproso, sino todo lo demás maldecido por el pecado. Ejemplo, la tierra, aire, agua, vegetación y el reino animal. Estos maravillosos tipos eran profecías compactadas del lejano y más maravilloso antitipo. Cuando Cristo se arrodilló en agonía sobre la fría tierra del huerto del Getsemaní, las grandes gotas de sangre cayeron de su rostro al suelo. Lucas 22:44. 4000 años antes, cuando Caín mató a su hermano, la tierra había sentido primero el toque de la sangre humana que cayó como una maldición marchita, frustrando la fertilidad de la tierra. Génesis 4:11-12. Muchas veces desde entonces el seno de la tierra no solo ha sido manchado con la sangre del hombre, sino que ríos de sangre ha inundado el suelo, mientras huestes de armados seres humanos, guiados por Satanás, han masacrado los unos a los otros. Cada gota de esa sangre ha sido agregada a la maldición. Isaías 24:5-6. Pero cuán diferente es el efecto de la sangre del bendito Salvador. En ella había sanación y poder purificador. Números 35-33. La maldición del pecado descansa pesadamente sobre la atmósfera que está tan cargada con gérmenes de enfermedades que porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Jeremías 9:21. En el tipo, la sangre de la ofrenda goteaba de la avecilla mientras ésta volaba por el aire. De la gran ofrenda antitípica, mientras colgaba del Calvario, la preciosa sangre sanadora goteaba de sus manos heridas y pies a través del aire y caía sobre las piedras debajo. Los tipos del antiguo servicio levítico no eran una ceremonia sin sentido, sino una profecía del gran antitipo. Desde los tiempos más remotos, el agua ha sido afectada por la maldición del pecado. Éxodo 15:23. La avecilla degollada sobre la corriente de agua era un tipo de la muerte de Cristo, la cual eliminaría la maldición del pecado para siempre de las aguas de la tierra. La sangre de Cristo entró en contacto directo con agua cuando el soldado dio una escotada con la cruel lanza al costado del Salvador. Al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. No una mezcla de sangre y agua, sino sangre y agua, dos vertientes copiosas. El maravilloso símbolo del ave viva sumergida en la sangre del ave muerta y luego puesta en libertad para gozar de la vida, es para nosotros el símbolo de la expiación. Había vida y muerte mezcladas, que presentaban el tesoro escondido al investigar de la verdad, la unión de la sangre perdonadora con la resurrección y vida de nuestro Redentor. El ave muerta estaba sobre aguas vivas. Esa corriente que fluía era un símbolo de la siempre fluyente y siempre limpiadora eficacia de la sangre de Cristo. La cruz sobre la cual colgaba el Salvador y la cual estaba manchada con su preciosa sangre, fue hecha de los árboles del bosque, mientras que una pequeña caña de hisopo apoyaba la esponja que fue sumergida en vinagre que se le dio para calmar su sed. Mientras el Salvador colgaba de la cruz, él escuchaba atentamente por algunas palabras o muestras de la humanidad que indicarían que su sacrificio era apreciado. Pero solo burlas, provocaciones y maldiciones llegaron a sus oídos de la enardecida masa abajo. Aún uno de los ladrones a su lado se unió a las injurias, pero el otro ladrón lo reprochó y mirando hacia Jesús le dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús fue: «De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso».
Lucas 23, 39, 43. Contenía una seguridad de perdón. Aún mientras la sangre purificadora de Cristo estaba fluyendo de sus venas, el ladrón se regocijó en su poder para limpiar del pecado. Aquel que fue enseñado por sus enemigos a ser conquistado, murió como un poderoso conquistador, y el ladrón experimentó el cumplimiento de la promesa. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Había un significado en el color de la lana sumergida en la sangre de la ofrenda típica. Resulta casi imposible eliminar las manchas de la grana, pero si vuestros pecados fueren como la grana, la sangre de Cristo puede hacerlos blancos como la nieve. Tú puedes ser condenado y contado como un forastero por todos sobre la tierra, pero si miras al Salvador y reclamas su poder purificador, Él lavará tus pecados y colocará alegría y gozo en tu corazón. En el servicio típico, no obstante, el hecho que cuando aquel que debía ser purificado de la lepra era rociado con la sangre, él era pronunciado limpio. Sin embargo, todavía tenía que hacer algo más. En el 8º día después que fuera declarado limpio, debía comparecer delante del sacerdote con 2 corderos, una ofrenda de carne y una vasija de aceite. El sacerdote presentaba al hombre a ser limpiado en la puerta del tabernáculo, y mecía uno de los corderos y la vasija de aceite delante del Señor. Él entonces degollaba el cordero y tomaba parte de la sangre y la colocaba sobre el lóbulo de la oreja derecha de aquel que debía ser limpiado, y sobre el pulgar de la mano derecha, y sobre el dedo grande de su pie derecho. Levítico 14, 10 al 14. Consagrando de esta manera sus orejas solamente a aquellas cosas que ayudarían a mantenerlo limpio, sus manos al servicio de Dios y sus pies a andar solamente en la senda de los mandamientos de Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Entonces el sacerdote tomaba la vasija de aceite y después de rociar una porción delante del Señor, colocaba parte del aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha de aquel que iba a ser limpiado, también sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo grande de su pie derecho, y entonces ungía su cabeza con el resto del aceite. Levíticos 14, 15 al 18. Este servicio no era una forma vacía, sino un tipo de un antitipo bendito que se cumple en cada cristiano, quien se presenta a sí mismo para el servicio ante el Señor. Después que el Señor le haya perdonado sus pecados y lo declara limpio, de María Jesús dijo: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonan poco, poco ama. Lucas 7, 47. El leproso, limpiado de esta repugnante muerte en vida, se sentía tan agradecido con Dios por la liberación y limpieza que él consagraba su vida al Señor para su servicio. No solo es el aceite un símbolo del Espíritu Santo, el cual prepara al cristiano para el servicio, tocado a su carro, mano y pie, sino que es derramado sobre su cabeza, de esa manera demostrando una entrega completa de todo el ser al servicio de su Maestro, quien lo ha redimido. Los libros del cielo registran los nombres de muchos que han cumplido este hermoso antitipo al entregar su ser entero para el servicio de su Redentor. La ley levítica proveía para la purificación de las casas y vestidos infectados con lepra. Si un dueño de casa veía alguna señal de lepra, éste debía informar el asunto al sacerdote, quien de inmediato procedía a examinar la casa. Primero la casa debía ser vaciada, y si el sacerdote veía sobre la pared rayas verdes o rojas, la casa debía quedar cerrada durante 7 días. Si al fin de este tiempo las paredes seguían cubiertas con el moho, debían ser raspadas y las piedras sacadas de la pared y la casa completamente reparada. Si la mancha aparecían de nuevo, esto comprueba
que la lepra no provino de alguna gotera o defecto en las paredes, sino que la vivienda era húmeda e insalubre y la casa debía ser demolida. Levítico 14, 34 al 45. Si las leyes estatales actualmente fueran tan cuidadosas sobre las casas del pueblo como las antiguas leyes levíticas, habría menos de esa terrible enfermedad, la tuberculosis. Las leyes con respecto a los vestidos infectados con lepra eran muy rígidas. Levíticos 13, 47 al 59. Si la plaga de la lepra estaba tan arraigada que no podía eliminarse mediante el lavado, entonces la prenda debía ser incinerada en el fuego. Hay una profunda lección espiritual en esta instrucción. Dios ha dado directrices muy definidas con respecto al vestido de sus seguidores. 1 de Pedro 3, 3 al 4, 1 de Timoteo 2, 9. Nunca fue su intención que su pueblo siguiera las estúpidas modas del mundo. Isaías 3, 16, 26. Debía de haber una marcada diferencia entre el vestido del cristiano y el del mundo. Números 15, 38. Los individuos pueden alegar que ellos han vencido el orgullo, que cuando se visten con ropa de moda y se visten como el mundo, no les hace daño, porque ellos han vencido al orgullo. Igual sería que una persona que acaba de recuperarse de la viruela usara la ropa infectada por la enfermedad. Él razona que como ya tuvo la enfermedad una vez y se ha recuperado, no hay peligro en que la contraiga por segunda vez, de manera que no hay peligro en la ropa. Pero él siembra el germen de la enfermedad a donde quiera que vaya. De igual manera, el cristiano que falla en obedecer las instrucciones del Señor con respecto al vestido, mal representa al Señor y siembra semilla de orgullo y vanidad en los corazones de los miembros más débiles. Es mejor seguir la instrucción dada en el servicio levítico e inclusive quemar las prendas infectadas con el orgullo y la vanidad, que representar mal a nuestro Señor y Maestro aún en nuestro vestido.